Ahí está. Eh, por supuesto, esto tiene que ver mucho con qué es lo que vamos a hacer nosotros como docentes al utilizar la inteligencia artificial, sobre todo si la vamos a incluir en la evaluación. Por el momento, me parece que eso está complicado, pero vaya que lo podría hacer, e inclusive Coursera sí lo hace ya en algunos métodos, ¿no? Ahí aguas con sus micrófonos. Entonces, algunas empresas sí incluyen ya una evaluación automatizada empleando inteligencia artificial. Y bueno, también puede ayudar en las plataformas de aprendizaje colaborativo, organizando las actividades y ayudando a lo que los estudiantes puedan colaborar entre sí. Pero claro, siempre es importante tener en cuenta la ética del uso de la inteligencia artificial, la equidad, porque no todos tienen las prerecurrentes, por ejemplo, para utilizar la inteligencia artificial. Es decir, en un pequeño estudio que hicimos con algunos alumnos de Swayet, encontramos que muchos todavía no tienen ni siquiera un primer acercamiento para el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Nosotros pensaríamos, a lo mejor estamos aquí porque nos interesa el tema, pero hay muchas personas a las que no les interesa y no han tenido una experiencia previa en el uso de la inteligencia artificial. Y algo, por supuesto, muy importante tiene que ver con la privacidad, ¿no? Es decir, ¿quién ve los datos de nuestros estudiantes al utilizar inteligencia artificial? Y aquí vamos a empezar también con algunas cuestiones sobre, pues, de quién son los datos, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Hay ventajas y desventajas en el uso de la inteligencia artificial en la educación, por supuesto, ¿no? Entre las ventajas, pues se encuentra la personalización del aprendizaje, la mejora del rendimiento académico, y sobre todo también en términos de la motivación y el aprendizaje estimulante. Muchos de nuestros estudiantes, pues las tecnologías les parecen muy innovadoras y estimulantes y por lo tanto se ven con mayor apertura a su uso, ¿no? Sin embargo, como docentes tenemos que tener muy claro el objetivo de uso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Para qué la vamos a utilizar? En realidad eso es lo más importante más allá de su uso. Como ya comentaba, la evaluación y retroalimentación automatizadas ya es posible, pero tiene que ver mucho con los lineamientos de trabajo de cada institución y también la adaptación hacia el futuro del uso de inteligencia artificial en el aula y en el aula totalmente virtual, es decir, pues cómo vamos a estar utilizando la inteligencia artificial, pues tal vez en los próximos 2 años, ¿no? Tal vez para personalizar nuestras aulas, para personalizar nuestro contenido, tal vez que pueda ayudarnos en la evaluación, etcétera, ¿no? Y las desventajas y retos, por supuesto, tienen que ver con la dependencia tecnológica. Hacemos tantas cosas con la tecnología hoy en día que se ha vuelto difícil inclusive hacer algunas sin la tecnología. Muchos de nosotros tal vez podríamos comprender la lógica, por ejemplo, la lógica estadística de algunas pruebas para poder hacer análisis y comparación de grupos o a establecer una correlación, por ejemplo, pero ya sin un SPSS o sin las máquinas, ¿cómo lo haríamos? La verdad no lo sé, ¿no? Inclusive hasta una calculadora, de repente ya somos tan dependientes de la tecnología que ya no podemos hacer nada si ya no la tenemos en nuestras manos, ¿no? Algo muy interesante son los sesgos en los algoritmos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, pero la inteligencia artificial está entrenada con nuestros propios datos, por lo tanto replica los sesgos que nosotros le enseñamos, ¿no? Esto incluye también problemas sobre privacidad y problemas éticos sobre el uso de los datos y, por supuesto, que tengamos poca interacción humana y siempre la interacción humana pues es muy enriquecedora, pero el problema es que cada vez puede haber más personas que prefieren interactuar con sistemas no humanos que con humanos, ¿no? Ahí hay bastante todavía que platicar, ¿no? Fíjense que la UNESCO inclusive también ya tiene algunos documentos en donde ha tomado una posición sobre la ética y el uso de la inteligencia artificial. Según la UNESCO, a ella lo que le interesa precisamente es utilizar la inteligencia artificial en diversas áreas, como en el empleo, es decir, el trabajo, en la vida cotidiana, para favorecer la interacción social, para atender a la salud y también para la educación.
Sin embargo, no queda todavía claro, diferentes elementos no terminan de quedar claros, sobre todo en términos de la autonomía, la transparencia, la privacidad y la discriminación. ¿Cómo que la transparencia, la autonomía, la privacidad y la discriminación? Pues en realidad, si ustedes se ponen a pensar, las grandes empresas son quienes desarrollan la inteligencia artificial y por lo tanto son dueños de los datos, ¿no? Entonces, aquí vamos a empezar con algunos ejes de discusión sobre en dónde están mis datos que yo he brindado a la inteligencia artificial. Es más, ¿en qué momento ustedes brindaron datos a las grandes corporaciones para el uso de el entrenamiento de inteligencia artificial? No sé qué se imaginen, pero todos hemos donado datos para poder entrenar a las grandes compañías que tienen inteligencia artificial, como a través de las redes sociales, ¿no? A través de nuestros blogs, a través de las páginas, a través de todo lo que publicamos desde tiempos atrás en el origen del Internet, todo fue utilizado para entrenamiento de la inteligencia artificial. Eh, Hay un panorama muy favorecedor, sobre todo para la relación docente-estudiante acompañada de la inteligencia artificial. Algunas de estas aplicaciones que ya empiezan a surgir, por ejemplo, tienen que ver con justamente, como decíamos hace rato, el machine learning y el deep learning, el aprendizaje profundo en el uso de aplicaciones para inteligencia artificial. Por ejemplo, el análisis de gran cantidad de datos, el Big Data, nos permitiría, por ejemplo, perfilar a nuestros estudiantes con los que están, por ejemplo, en su ayer trabajando y poder tener un análisis muy amplio de sus patrones de comportamiento, de sus preferencias, de sus hábitos, etcétera, y poder mejorar así nuestras interacciones con ellos, ¿no? Eh, Todavía también hemos estado pensando como docentes en estas competencias no cognitivas, sobre todo del área educativa, que son necesarias para poder utilizar la inteligencia artificial. Entre ellas, por supuesto, la empatía, la creatividad y muy importante, el pensamiento crítico. ¿Por qué es tan importante el pensamiento crítico? Pues porque realmente tenemos que tener claridad sobre cómo estamos utilizando la inteligencia artificial y para qué propósitos, porque pues tenemos que tener, digamos, una ruta de acción para su uso, ¿no? Es decir, tener un objeto de trabajo, tener un objetivo de aprendizaje, por ejemplo, darnos cuenta cuando algo está creado con inteligencia artificial o cuando algo no está creado con inteligencia artificial. Por supuesto, esto impone un reto para aquellos que nos dedicamos al desarrollo de herramientas para diferenciar noticias falsas o contenido falso, que es lo que van a ver con el profesor Rodrigo Medrano dentro de 8 días, en donde sin pensamiento crítico va a ser muy difícil que nosotros nos cuestionemos sobre si lo que estamos leyendo o las imágenes que estamos viendo, pues son verdaderas o son creadas con inteligencia artificial. Entonces, pues cada vez va a ser más difícil diferenciar lo verdadero de lo falso cuando nosotros estemos trabajando en Internet, ¿no? Es decir, textos, libros, imágenes, etcétera, pueden estar creados con inteligencia artificial y no tener un trasfondo, digamos, cuidado detrás, ¿no? Entonces, bueno, todas estas habilidades van a ser muy importantes de aquí en adelante. Dice Francisco que habrá mucho desempleo y pues en algunas partes sí, en algunas otras vamos a integrar la inteligencia artificial en nuestras actividades, ¿no? Y aquí vamos a hablar ya de los peligros. Estamos hablando de las ventajas y desventajas, pero yo quiero preguntarles, ¿una inteligencia artificial puede ser autora? ¿Puede ser autora de un documento, autora de un texto, autora de una imagen, etcétera? ¿Quién nos quiere comentar sobre lo que piensa o sobre lo que opina sobre la autoría de la inteligencia artificial? Yo diría que no. Pues es lo que estamos platicando precisamente. Que no Dice, porque ah, ah, sí, sí, al final es una máquina, ¿no? Y debe de haber una persona responsable por los resultados de esa máquina y el desempeño de esa máquina. exacto.
Dice que Carmen quiere participar. Sí, más o menos iba por ahí, nada más que más allá de los resultados, creo que al final el, quien ingresa las solicitudes, los prompts a estos sistemas, pues es un humano que lo vas diseñando de alguna o de otra forma y vas reestructurando y rediseñando tus prompts, es cierto, pero es con base en una necesidad que tú tienes como autor. Y rápidamente hay un ejemplo, no me acuerdo muy bien de qué imagen, igual la busco y luego se las comparto, pero hay una anécdota sobre un premio de fotografía, no me acuerdo si fue el año pasado o hace dos Ujú. años, un premio internacional de fotografía en el cual el premio se lo llevó una imagen generada por inteligencia artificial. Una vez que se dio el premio, le hicieron un cuestionamiento al jurado y justo le ponían en la mesa el hecho de que esa imagen, y más bien creo que fue como una inconformidad de quienes no habían utilizado inteligencia artificial para concursar. Y entonces el jurado lo deliberó y tal, y al final el resultado de ese análisis fue, bueno, pues sí, o sea, técnicamente está desarrollado por un sistema informático, pero al final quien tenía la imagen en la cabeza, quien quería ver lo que al final se vio en esa fotografía, fue el fotógrafo. Entonces, el fotógrafo es el autor, por tanto, el fotógrafo es el ganador. Qué fuerte Entonces, me cae. por ahí hay más o menos, igual busco la foto y se las... Sería buenísimo. Eh, Citlali. Hola, buenas noches. Profesor, pero a final de cuentas, no lo que se busca es que en un momento dado se logre que tenga esta independencia y que a lo mejor en unas esferas mayores ya haya este tipo de trabajos donde están permitiendo que se comuniquen máquina con máquina y a lo mejor pues ya están en otro nivel. O sea, no podría ya existir esa posibilidad. Porque sí, voy de acuerdo con lo que mencionan todos y la verdad yo no sé del tema, por eso es que estoy en este curso, ¿no? Para aprender. Pero no se me hace tan descabellado que la función sea esa. ¿Para Ujú. qué? No sé. Pero digo, al final de cuentas, no creo que es algo bueno, pero al final de cuentas es lo que se busca, ¿no? O sea, eliminar el error humano, Ujú. Muy porque interesante. como humanos tendemos a equivocarnos. Entonces se supone que una máquina, al no tener un grado de conciencia, al no tener valores, porque si tú no la programas con eso, ella no lo va a tener y simplemente va a tomar las decisiones que se requieran de acuerdo al problema que se le esté planteando. Me Mm, imagino, no sé, a lo ok. mejor suena muy tonto lo que digo. No, Perdonen está por... muy interesante. O sea, si las máquinas buscan la perfección en un hacer, ¿no? Si buscan la perfección con inteligencia artificial, si se busca que ellas puedan tener precisamente una ejecución impecable, digámoslo así, ¿no? Muchas gracias, Itlari. Y está muy interesante su pregunta. Aquí no hay preguntas buenas ni malas. Sí, Francisco. Ay, hola, ¿sí se escucha Ah, bien? sí, sí. Ah, ok. Bueno, yo digo que eventualmente la inteligencia artificial se va a ir mejorando a sí misma y va a llegar un momento en el cual ya no vamos a saber quién es una persona y quién es una inteligencia artificial. Es por eso que yo digo que ya debe, en esos momentos al menos, yo creo que ya es necesario que ya se empiece a regular. Mm, Digo, no creo que sea posible que una máquina tenga sus propias creaciones porque una máquina no sirve sin una instrucción humana. Entonces, a menos que se le indique a esa máquina y se haga un prompt específico para que esa máquina tenga sus propias creaciones, va a ser diseñada para eso. Pero
sí, bueno, yo lo que digo es que ya se debe de empezar a regular, porque se me hace muy raro que ya se empiecen a meter cosas así muy rápidamente, ¿no? Sí que ya la UNAM quiere meter inteligencia artificial y todo, cuando pues la mayoría no sabemos usar muchas cosas de computación, ¿no? Y de softwares. Entonces creo que México está llegando tarde. Muy bien. Muchas gracias, Francisco. Eh, Francisco, letra más hacia la regulación, ¿no? Natalie Castillo. Sí, me escucha bien? Sí, sí, sí. Sí, bueno, respecto al comentario de la compañera Citlali, efectivamente considero que o sea, que hay muchos trabajos, ¿no? Que se pueden considerar como mecánicos, en los cuales justamente, ¿no? Se busca la perfección de los movimientos. Se me viene a la mente, me parece en algún momento leí la noticia de que los robots, bueno, más bien la mano de obra humana se estaba reemplazando en las fábricas de construcción de automóviles, ¿no? Que pues cada vez son menos, pero requieren siempre una supervisión humana. Probablemente los puestos como que más, pues más a nivel, digamos, de físico, sean los reemplazables, pero no todos, ¿no? Al final del día, justamente los humanos toman decisiones no solamente basadas en datos, sino también incluso en emociones. Por ejemplo, dudo que, bueno, más bien yo considero complicado el reemplazarlo, por ejemplo, en un aula, ¿no? O sea, considero pienso que por ahí va el machine learning también, ¿no? Que tiene se supone que la característica de aprender sobre sí mismo, considero que está en pañales aún, ¿no? Dado lo que lleva todavía, digamos, de conocer al mundo, a la humanidad. Probablemente llega un punto en el que esté muy avanzado y sea posible como el entablar una conversación, como lo que mencionaba el compañero, pero aún así creo que es muy difícil porque los humanos pues, nos manejamos no solamente por lógica, sino por pensamientos, emociones, ¿no? Como puedes leer a una persona simplemente por verla, por escuchar el tono de voz. O sea, hay muchas cosas que desde mi punto de vista son difíciles de lograr artificialmente, pero que al final del día va a estar un humano detrás. Eso es lo que quería Gracias, comentar. Natalie. Muy interesante, Natalie. Dice que puede abonar sobre todo en las cuestiones mecánicas, pero en muchas hay humanos todavía detrás. Cristina Elizabeth Sánchez Ponce. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí. Ah, gracias. Bueno, yo creo que no se podría citar como tal como un autor, ya que pues solamente guarda toda la información que un humano le está metiendo. Entonces siento que solamente es como un medio que te puede dar información que coincide del tema que tú le estás preguntando. Aparte, pues también me surge la duda de entonces quién regula qué es verdadero y qué no lo es, ¿no? O si lo hacen solamente porque coincide con temas parecidos y por eso te da la respuesta. Por ejemplo, son muy buenas preguntas que vamos a ir resolviendo en este curso, ¿no? ¿Quién alimenta la inteligencia artificial? ¿En dónde están los datos con las que fueron entrenadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Muy bien, Cristina. Ahorita vamos a ir respondiendo a esas preguntas. Luis Enrique Fonseca, que por cierto tienes su cámara abierta. Muchas gracias, Luis. Sí te conozco. Muy buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, buenas noches. Yo considero que la parte de la autoría por parte de una IA, pues debe ser encaminada en cuanto a una regulación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la misma IA nace de la creación de un ser humano. Ahora, pues como va la sociedad, probablemente más adelante sea un tema de disputa o de controversia, pero creo que difícilmente una inteligencia artificial podría tener esa calidad de autora. ¿Por qué? Porque nos vamos al hecho de que si bien puede ser considerada como una herramienta, está condicionada a ciertos lineamientos o directrices que se crean o que se generan cuando se crea la misma inteligencia artificial. Yo actualmente me ha tocado interactuar con algunos programas que ya te ayudan a crear
mapas conceptuales, incluso el mismo Google ya te propone una inteligencia artificial para hacer búsquedas y para hacer una narrativa propia, ¿no? Pero yo percibo que muchas veces lo que hacen es buscar temas relacionados a lo que tú les estás preguntando y te dan un concepto generalizado, ¿no? Entonces, yo pienso que como tal no podríamos considerar que una IA pueda llegar a ser una autora o tenga que ser citada como tal. Y respecto a los peligros, creo que el problema sería que nos volviéramos dependientes de ella, ¿no? O sea, que dejáramos de crear o que dejáramos de alimentar nuestra creatividad o incluso que llegáramos a depender en un gran porcentaje de esa herramienta, porque entonces ahí el cerebro humano dejaría de hacer la función que le corresponde, ¿no? Imagínate hacer una tesis con una inteligencia artificial, eso claramente te limitaría en el ejercicio profesional. Creo que es una herramienta y creo que no se debe de perder de vista que es eso, una herramienta y que debe de ser regulada, sí, pero dudo mucho que en algún momento lleguemos a citarla o a citar una IA como una fuente de creación, ¿no? Tal vez de información, sí, como el Internet, yo creo que es un precedente de lo que es una inteligencia artificial, todas las redes sociales o los sistemas, las tecnologías de la información, pero difícilmente el día de mañana podríamos llegar a discutir o tener una disputa legal con una inteligencia artificial por un derecho de autoría, ¿no? Gracias, Luis. Muy interesante, muy interesante. Leti, hola, ¿cómo estás? Leti Ortiz. Pues por aquí, ya sabe que ando Qué bueno verte por acá. aprendiendo. Bueno, yo en el mismo sentido que los compañeros creo que la autoría pues siempre va a depender del humano, porque somos los que alimentamos la información, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ahora en el sentido que hablaba Citlali, también me gustaría comentar un poco, porque yo creo que la inteligencia artificial es muy útil para algunos aspectos cuantificables, pero hay aspectos subjetivos dentro de algunas profesiones que necesariamente se necesita la visión del humano. Ese ojo clínico es humano y la inteligencia artificial nos puede ser muy útiles en cuestiones educativas, pero en otros aspectos donde el profesor tiene que estar presente para evaluar de alguna manera esas partes de los estudiantes. Yo siento como que la inteligencia artificial puede ser muy útil para las personas con discapacidad. A mí mi tema es la discapacidad. Y creo que, por decir algo, lo que decía ahorita el compañero, ¿no? Que el compañero Luis que decía que hay software ya que te pueden generar un mapa contextual, un mapa mental. Eso sería fabuloso para una persona que tiene una discapacidad visual, porque puede alimentarlo con su propia información que ya investigó y generarle todo ese requerimiento, pues sería muy bueno, ¿no? Porque se les pide a veces que desarrollen este tipo de actividades y la inteligencia artificial puede ser muy buena o para una persona que tiene hipoacusia o cualquier otra discapacidad, que la inteligencia artificial puede ser muy buena para ellos, mas sin embargo coincido en que tiene que estar regulado para que no exista un abuso, porque es muy fácil ya generar muchas cosas, desde imágenes, de textos y todo un badaje de información que se plasma dentro de un trabajo que sí tiene que ser muy regulada para que realmente no se vulnere el aprendizaje. Por eso decía yo, en cuestiones cuantificables es muy útil, pero ahí vienen los aspectos subjetivos en los que cómo se está adquiriendo el aprendizaje y cómo van a salir los profesionales a ejercer si todo se hace a través de la inteligencia artificial. Entonces sí es muy bueno las herramientas para detección de plagio y todo esto. Es muy bueno, por eso en algunos aspectos es muy buena la inteligencia artificial, siempre y cuando sea regulada. En la cuestión de que vamos a necesitar, va a haber mucho desplazamiento de trabajo, la cuestión es que ha venido cambiando en el transcurso de los tiempos.
Desde la revolución industrial se cambió el tipo de mano de obra. Entonces venimos hasta estos tiempos en los que se está utilizando la inteligencia artificial. La mano de obra obviamente tendrá que cambiar. Se va a tener que ir preparando a la gente para este momento de cambio. Y siempre estar con el pensamiento de que la vida es un cambio. ¿Cuánto tiempo va a durar esta tecnología? Y ya viene una nueva. Entonces aquí lo más importante es la preparación sobre estos nuevos sistemas. No decirles que tenemos que aborrecer a la inteligencia artificial porque nos va a despejar y ya no vamos a tener trabajo. Sí, lo que se modifica es la forma del trabajo. Sí, obviamente, pues todo esto es un sistema que va a ir cambiando poco a poco, paulatinamente, pero la tecnología nos va pisando los pies, entonces tenemos que apurarnos para aprender y esa es mi motivación de estar aquí, aprender sobre todas estas tecnologías que bien como lo dijo el profesor Juan Manuel, pues no son nuevas. Nosotros las estamos aprendiendo en este momento, pero no son nuevas. Entonces tenemos que apurarnos, corretearlas y aprender lo más que se pueda para no ser de esa mano de obra despejada, sino ir más o menos acorde con lo que se pide como capacidades, habilidades que debemos que tener para desarrollar un trabajo. Muchas Ese gracias. es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Leti, muy interesante. Profesor Oscar, luego David y ya continuamos. Sí, profesor Oscar. Hola, hola, ya. Tuve que cambiarme de la computadora al móvil y se tarda un poquito más en aparecer los controles aquí en la pantallita, ¿verdad? Bien, pues pues interesante lo que voy escuchando de los compañeros y las compañeras, ¿no? Y creo que es importante a veces no, o en este caso, no caer un poco en las interpretaciones de los términos, un poco desde nuestro sentido común o desde la ciencia ficción, también un poco esto que imaginamos, ¿no? Cuando vemos películas como la de Steven Spielberg, justo de inteligencia artificial, Yo Robot y un tanto conjunto de textos que hay, ¿no? Con relación al tema, ¿no? Y también en la cinematografía, ¿no? Desde Metrópolis, por ejemplo, hasta la última versión de Matrix, ¿no? La última película de Matrix, ¿no? Y justo me parece importante decir, bueno, hay también una discusión, ¿no? Desde nuestro terreno de lo psicológico en si es pertinente o no nombrar a estas herramientas tecnológicas como inteligencia artificial, ¿no? De entrada, que dicen, a lo mejor, aunque utilicen el término inteligencia en la tecnología, no se hace referencia a la misma inteligencia de la que hablamos los psicólogos, ¿no? Pues en ese sentido, sí, bueno, ¿a qué le están llamando inteligencia? Y si es aquello a lo que nosotros le llamamos inteligencia y deberíamos tratarlo en ese mismo sentido, ¿no? Esa es como una pregunta, ¿no? Un cuestionamiento que convendría desde la psicología también considerar que es inteligencia en términos piagetianos, vygotskianos, skinnerianos, etcétera, o tendríamos que utilizar tal vez otro término, ¿no? Incluso conductualmente se habla de la toma de decisiones, ¿no? Y del estudio de la toma de decisiones. Es decir, son elementos que toman decisiones de manera mecánica, de manera automática, por así decirlo, ¿no? Es un punto, ¿no? Me hace pensar justo en eso que dicen sobre las réplicas, pues como justo en lo humano también, y una cuestión que siempre he planteado es que si logramos observar una ejecución con un ojo fino, con un ojo crítico, como bien señalas, podemos dar cuenta de que hay algo que lo hace no humano, porque el humano tiene siempre como esta característica, ¿no? Esta particularidad que no se puede siempre replicar, hasta en un error totalmente aleatorizado, que se va a presentar cuando menos tendría que presentarse ese error, ¿no? Un poco en ese sentido, cuando es menos probable que aparezca el error, va a aparecer el error en lo humano. Sobre el concepto de autoría, pensaría hasta dónde, ¿qué entendemos por autor? ¿No? Autor de un texto o la misma creatividad, porque hablamos justo de inteligencias artificiales generativas, pero no creativas, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia habría entre utilizar uno y otro término? Y me hace pensar justo en el caso incluso del cine
de la música, de la pintura, donde podemos encontrar obras que se inspiran en la obra de otro autor y son obras totalmente originales, ¿no? Pues en ese mismo sentido, a lo mejor la inteligencia no puede ser autora, en el sentido en que no decide de manera totalmente autónoma crear algo, sino parte de un prompt que le damos nosotros y también de algo que alguien le enseñó a esa inteligencia artificial, ¿no? Cómo tomarse esas decisiones. En todo caso, digamos, el autor de la obra sería el programador en conjunto con el que da el prompt, ¿no? Sería una coautoría en cierto sentido, ¿no? Pero también nos lleva a preguntarnos si podemos darle ese lugar de autora a la inteligencia artificial y también pensar en ese momento cómo tendríamos que hacer una debida citación, ¿no? De los recursos obtenidos mediante el uso de la inteligencia artificial. Por ahí mis reflexiones, amigo. Claro, sí, compañero, sí, efectivamente creo que desde la psicología deberíamos de tener un posicionamiento y un acercamiento. Tristemente, creo que los psicólogos no hemos pues participado mucho, ¿no? De estos desarrollos y creo que es momento justo también para que lo hagamos, ¿no? Gracias por sus reflexiones. Y David Rodríguez, Hola, buenas noches. buenas noches. Bueno, la verdad no sé mucho del tema, también vengo a este curso a aprender, pero bueno, me surgió como esta pequeña, no, bueno, como duda o aportación sobre esta pregunta de una IA puede ser autora. Bueno, es que en internet ronda una creepypasta, una historia de terror, entre comillas, sobre una inteligencia artificial que se puede decir que se salió de control, entre muchas comillas, ¿no? O sea, también es creepypasta, una historia falsa, muchas cosas, pero más o menos habla sobre que una persona empezó a jugar con el código de esta inteligencia artificial de generar imágenes y de repente generó una imagen que ya lo asociaba a todo. O sea, por ejemplo, dejando de lado que por ejemplo, ponía cualquier cosa, paisaje, pero ponían a esta imagen creada. No sé si, o sea, más o menos esto me suena un poco interesante porque da esta parte de que si pueden tener ellos bueno, la inteligencia artificial puede tener esta capacidad de crear por sí mismo, ¿no? O sea, a Ujú, pesar de que, nosotros demos las órdenes, ellos no las respeten, se podría decir, entre comillas. ujú. Y bueno, a ver, voy a prender ahorita mi cámara. Claro, David. Y más o menos es o sea, se ve medio feo, pero así se puede encontrar en YouTube. O sea, más o ¿Quién menos es Loms? es Loap. Loap. Loa. Ajá, Ah, ese es inteligente, bueno, esa imagen más o menos. Y sí está interesante porque es como de, bueno, ahí más o menos lo narran que ya lo combinó con todo, o sea, como si fuera una mezcla de todo, se narra y pues ya, o sea, pues son interesantes. dicen que pases el link por ahí. Sí, En los ahorita lo cursos. paso. Bueno, y hay muchos comentarios antes de continuar. Hay muchos comentarios. También está la profesora Alba Nubia, que yo sé que tiene pues, recurrentes de cómputo, entonces, claro que ella tiene otras, pues sí, unas opiniones muy informadas porque sabe cómo funcionan. Entonces, eso es trampa. No es cierto. No, no es que sea trampa, es que ella sabe bastante sobre el tema y pues justo le va dando un poco hacia dónde nos vamos a dirigir, un poco hacia el clavo, ¿no? Bueno, les estoy mostrando aquí una imagen que es una captura de pantalla de un artículo que habla precisamente sobre la inteligencia artificial y que cita a ChatGPT como uno de sus autores eh, participantes de esta publicación, ¿no? Entonces, estos son unos iraquíes que en el 2019, no, 2000, ahorita les digo, no, 19 es el ISBN. Pero si no me recuerdo fue por ahí de 2023, sí, 2023, aquí está, al final del texto del abstract. Ellos publicaron este artículo y decidieron declarar que ChatGPT había participado en la escritura del artículo, ¿no? Obviamente esto fue muy polémico, esto fue bastante así como abrumador, porque precisamente como ya lo han comentado varios de ustedes, no queda claro quién participa en qué en la parte de la inteligencia artificial, o sea, con quién fue entrenado, cuál fue el prompt,
qué tipo de código fue empleado para la programación de esta IA, etcétera, ¿no? Entonces, eso se dejó ahí en la publicación visible. Afortunadamente lo dijeron, porque hay algunos otros que publicaron y nunca dijeron que había sido empleada inteligencia artificial para esa escritura y luego los cacharon, que fue peor, ¿no? Pero bueno, esto fue un parteaguas sobre lo que fue utilizar inteligencia artificial en un artículo científico y además declarar que participó, ¿no? Hay un caso muy interesante que es un cómic que se llama Saria of the Down y es una escritora de cómics que lo que hizo fue escribir su historia y luego utilizar inteligencia artificial generativa para poder utilizar Midjourney para poder establecer el entorno gráfico de esta historia, de este cómic, ¿no? Entonces dijo, bueno, yo voy a hacer la historia, que Midjourney me ayude a hacer las imágenes y lo publico, ¿no? Y ya, tan tan, qué buena onda, vámonos, Rikis. Pues resulta que no, que tuvo problemas para precisamente registrar su cómic y solamente le permitieron registrar, digamos, la historia, el texto, y no le permitieron registrar el gráfico, ¿no? Entonces, digamos que eso quedó como un relato de texto porque gráficamente en Estados Unidos no pudo registrar las imágenes, porque claro, aunque ella haya puesto el prompt y Midjourney haya hecho las imágenes, no pertenecen a ella las imágenes, ni tampoco a Midjourney, ¿no? Entonces, hay un hueco ahí legal que precisamente nos lleva a preguntarnos entonces de quién es el producto. Nos lleva a preguntarnos, como ya decían hace rato nuestros compañeritos, cómo se entrena una inteligencia artificial, quiénes son los dueños de las inteligencias artificiales, qué pasa con los datos empleados en la inteligencia artificial y, por supuesto, quién es el dueño de los productos hechos por la inteligencia artificial, ¿no? Que les pase el link, sí se los paso de una vez. Bueno, les comento brevemente, precisamente para ir dando respuesta a estas preguntas. Ay, como que salió medio cortado, perdón. Pero Voy a creo ver que si- están pidiendo el de Irak. Ah, y el de Irak también. Ah, pues eso lo podemos compartir con el DOI. Aquí lo tenemos, el DOI. Pero no tengo ahorita el link a la mano, pero bueno, tengo el DOI, que es este que está aquí. Si alguien lo quiere escribir, pues es este, o si alguien quiere buscar este título, pues va a salir de volada, ¿no? Bueno, les comparto brevemente. La inteligencia artificial es entrenada con los datos que nosotros los usuarios volcamos a Internet desde hace muchísimos años, ¿no? Inclusive bromeaba el otro día con amigos y compañeros, cuando ustedes tuvieron High Five y subieron sus fotos de hace 10, 15 años, esas fotos fueron empleadas para entrenar inteligencias artificiales, ¿no? Esta sesión de Zoom que se está grabando está siendo empleada para entrenar inteligencias artificiales. Su Metroflog y su sección, ¿no? Fue utilizado para entrenar inteligencias artificiales. Nosotros, dice Francisco, él tuvo Hi-Fi y MySpace. Quien tuvo Ángel Fire, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Nosotros brindamos la fuente para poder entrenar la inteligencia artificial. Una empresa agarró esos datos para entrenar la inteligencia artificial a partir de la escritura de códigos y algoritmos, ¿no? Entonces ya vamos dos actores. Nosotros, como quienes donamos esa información, la empresa que escribió el código, y luego el entrenamiento continuo de la inteligencia artificial con más imágenes, más ejemplos, y luego el último pues, actor es el que escribe el prompt, pero en realidad si se fijan, pues ya casi casi que es como lo último de la cadena, pero realmente no es tampoco de él, porque él no tuvo los datos iniciales, ¿no? Tal vez como nosotros pudo haber eh, donado datos en algún momento a manera de imágenes, a manera de videos, texto, eh, pero la empresa en realidad que construyó la inteligencia artificial, que escribió el algoritmo, pues de alguna forma tuvo participación, pero no fue entrenada con documentos de ellos, ¿no? Sino que fue entrenada con documentos de todos.
Por eso se dice que ChatGPT tiene conocimiento hasta el 2021, pero de ahí para atrás, pues tiene el conocimiento del mundo. ¿Por qué? Pues porque agarró todo lo que hay, ¿no? Y luego el que escribe el prompt, pues tiene ahí un poco de responsabilidad, pero realmente tampoco es que tenga mucha responsabilidad. Entonces, ¿de quién es el producto? Pues en realidad todavía no se sabe. Como decían hace rato, se necesita regulación y se necesita regulación. Pues sí, pero todavía no se ha regulado, ¿no? Entonces, en términos de derechos de autor, realmente la inteligencia artificial todavía no puede ser autora, ni tampoco el que escribió el prompt. Entonces, por ejemplo, lo que nos platicaba hace rato Carmen, que sería muy interesante, supongo que fue una atribución de los jueces, pero legalmente todavía no se puede atribuir a nadie el producto creado con inteligencia artificial generativa, como sería una imagen, ¿no? Un video, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque participaron muchos actores en el proceso del desarrollo de un pequeño producto, como es la imagen que tenemos del lado derecho, de este como robot corriendo, pues obtuvo datos de quién sabe dónde, yo nada más puse un prompt. Obviamente, Leonardo.ai fue desarrollado por alguien que me dejó utilizar una versión gratis y pues yo lo desarrollé, pero realmente, ¿de quién es? Pues quién sabe. Tan es así que nosotros podemos utilizar esas imágenes en nuestras diapositivas y nadie nos puede decir nada hasta ahora porque no tiene derechos nadie de esta imagen. Esta imagen es pues libre, porque no hay un responsable que la pueda reclamar, ¿no? Así de complicado está el asunto actualmente todavía, ¿no? ¿Qué es IA generativa? Pues la inteligencia artificial que genera productos como estas imágenes o los textos creados por ChatGPT. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo, Elon Musk planeaba usar lo que nosotros publicamos en Twitter o en ahora X para nutrir su inteligencia artificial, pero realmente, no sé si sabían, que Elon Musk ya había sido participante del desarrollo de OpenAI, y OpenAI es la empresa que está detrás de ChatGPT. Por lo tanto, si nosotros unimos los puntos, realmente Twitter ya había aportado publicaciones para entrenar a ChatGPT, ¿no? Entonces, realmente, pues no es ninguna sorpresa. Cuando ustedes utilicen una red social, pues deben de estar conscientes de que todo lo que ponen ahí puede ser utilizado para entrenamiento de inteligencias artificiales, para mejorar sus algoritmos, etcétera, etcétera. Inclusive, cada vez que ustedes utilizan ChatGPT, mejora el algoritmo. Hace un mes más o menos, nos apareció la opción para poder utilizar la inteligencia artificial de Meta en WhatsApp. Cada que nosotros le pedimos algo a Meta, pues nos genera una imagen, nos genera contenido, pero también al mismo tiempo lo entrenamos, ¿no? Seguramente está siendo también entrenado, pues con nuestras conversaciones, ¿no? Entonces, muy interesante cómo todo esto se va hilando, porque realmente pues las redes sociales han estado ahora trabajando con las empresas de inteligencia artificial, que además, pues muchas veces son los mismos actores, ¿no? Entonces, es como para la reflexión también de cómo estamos nutriendo a las inteligencias artificiales, ¿no? Y claro, eso genera, pues, los mismos sesgos que tiene la mayoría de la población, ¿no? Recordemos que los sesgos lo que hacen es generalizar a partir de ciertas características un resultado, ¿no? Entonces, bueno, todos los gestos que tienen que ver con discriminación y minorías, pues pueden estar siendo replicados por las inteligencias artificiales, porque al final, pues están siendo entrenadas con todo lo que nosotros llamamos vertido en Internet. Entonces, como estos datos ya contenían sesgos hacia las minorías, sesgos raciales, por ejemplo, pues la inteligencia artificial también puede tener este tipo de sesgos. De hecho, Gemini Bard también lo dice, es posible que tenga sesgos en la información que presento, pues porque ustedes me entrenaron así, con esta información que ustedes mismos generaron, ¿no? Entonces, por supuesto que está replicando, por ejemplo, el machismo, ¿no? El racismo contra minorías, por ejemplo, negras o indígenas, ¿no? Todo esto lo podría estar replicando también la inteligencia artificial.
Y claro, no es su culpa, es culpa pues de nosotros, porque nosotros los seres humanos somos quienes brindamos los datos para su entrenamiento. ChatGPT dice que sí, como modelo de lenguaje puede reflejar sesgos presentes en los datos con los que fui entrenado. Entonces, lo mismo, las dos grandes propuestas actuales de inteligencia artificial pueden estar replicando estos sesgos. Entonces, algo para que lo tengamos en cuenta, porque pues realmente vamos a ver un reflejo de lo que somos nosotros. Olimpia Muñoz acaba de levantar la mano. Sí, perdón, es que tengo una duda que he estado como rondando en las últimas semanas. Y Ajá. cuando estos chats, esta inteligencia generativa utiliza lo que hay en Internet, me imagino que también tiene que ver con lo que más se cita, ¿no? Es decir, si yo estoy haciendo una investigación junto con otro, puedo decir, grupo de personas, lo que entiendo o quiero entender es si esta inteligencia utiliza lo más citado y va generando su respuesta a partir de eso y que también por ahí puedan venir los sesgos de decir entre menos vigente esté eh, una, una aportación académica de investigación, pues es lo que menos él va a tomar, algo así. Sí, realmente sí, en realidad tiene que ver más que lo más citado, lo más frecuente, pero eso es en todo, ¿eh? No, no solamente en lo académico, sino en todo. O sea, lo más frecuente que tú puedes ver en los medios de comunicación, seguramente también lo más frecuente que nosotros dijimos en Internet, seguramente lo más frecuente que va a manejar la inteligencia artificial como una verdad más común, ¿no? O sea, realmente los datos con los que está entrenada, pues van a ser datos con los cuales ella va a trabajar, ¿no? En otra inteligencia artificial que tenemos nosotros acceso solamente los estudiantes de Swagger en una red social que tenemos cerrada que se llama Esta Social, le hemos pedido continuamente imágenes y casi siempre refleja a las personas blancas, o sea, personas caucásicas me refiero, ¿no? Entonces, a menos que tú le pidas explícitamente que una persona sea morena o de color, lo va a hacer, pero de otra forma. Exacto, Omar. Y a los mexicanos siempre nos pone con un sombrero de charro y bigotes, ¿no? Como si fuéramos Zapata. Entonces, ¿por qué? Pues porque fue entrenada con datos, ¿no? Entonces, ¿quiénes proporcionan la mayoría de los datos? Pues las personas que tienen acceso a Internet desde hace muchos años, ¿no? ¿Y quiénes eran? Pues las personas con dinero, caucásicas, que decían, pues es un mexicano se ve así, ¿no? Y un blanco pues se ve así, ¿no? Y entonces, pues realmente va replicando esos sesgos, ¿no? Entonces, más que lo académico, es la frecuencia de los datos, ¿no? Entre más datos tiene de ese tipo, más va a creer que eso es la realidad, ¿no? Pues es como un niño, más o menos, ¿no? Muy interesante porque Omar sí sabe a lo que me refiero. Y entonces, para seguir complicando la cosa, vamos a ir cerrando nuestra primera sesión con algo bien interesante, los neuroderechos. Y uno dice, ah, hijo, y ahora sí, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguno de ustedes había escuchado de neuroderechos? ¿Les suena la palabra neuroderechos o a qué les suena la palabra neuroderechos? ¿No? No, nunca dicen ahí, Francisco dice que no, ahora sí se va a llevar algo nuevo, Francisco, me da mucho gusto, ¿no? Dicen que no, dicen que no. Bueno, ¿alguno de ustedes se enteró de la huelga que hubo en Estados Unidos por este asunto del uso de inteligencia artificial para, adiós, Omar, te vemos de que 8 días, para utilizar una inteligencia artificial o había pues una inconformidad de los actores de Estados Unidos porque había contratos que eran demasiado ambiguos en el uso de algunas cláusulas en donde iban a poder replicar, por ejemplo, a Bruce Willis, que ya Bruce Willis ya está pues bastante mal como para actuar, pero con base en todas las actuaciones que tenía, podrían generar un Bruce Willis virtual con inteligencia artificial y él podría actuar, entre comillas, en algunas producciones, ¿no? Bueno, esto cae dentro del área de las deepfakes que van a ver también con el profesor Rodrigo Daniel Medrano dentro de 8 días, no falten. Pero imagínense que hace poco me comentaban también alguien
Me gustaría tener una inteligencia artificial de mi padre fallecido para poder hablar con él, que tenga su voz, que tenga su cara y que tenga sus expresiones, ¿no? ¿Quién va a regular eso? Pues quién sabe. Ahora sí que el día de mañana que nosotros estemos muertos, quién sabe si nos van a revivir con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues cuidado con eso. Parte de los neuroderechos tiene que ver con esa rama de, justo lo que dicen aquí John Freiris, el derecho de nuestro conocimiento, el derecho sobre nuestros pensamientos, el derecho sobre nuestra toma de decisiones, exactamente algo así como la película que se llama Eva, dice Citlali, y sobre todo el derecho de nosotros a decidir qué es lo que queremos pensar y cómo queremos actuar, ¿no? Entonces, bueno, algunos autores como Massiti, ¿no? Dicen que son aquellos derechos que protegen al ser humano frente a la manipulación y el control sobre sus procesos cognitivos, emocionales y comportamentales, ¿no? Entonces, hay varios neuroderechos que empiezan a tener vigencia, sobre todo en Chile, fíjense, por alguna razón Chile actualmente es el único país que ha legislado sobre neuroderechos. Aquí en México ha habido por ahí, han existido algunos tanteos, ¿no? Realmente todavía no se llega a nada, pero ya ha habido algunos intentos, ¿no? Dice Massiti que hay 5 relevantes: el derecho a la intimidad mental, el derecho a la agencia, derecho a la identidad, derecho al acceso al aumento mental y el derecho a la protección contra el sesgo algorítmico, que tiene que ver con lo que estábamos platicando, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poquito de ellos, el derecho a la intimidad mental es esta capacidad de mantener pensamientos protegidos contra su divulgación. Literalmente es que nos podamos proteger contra la lectura de lo que estamos pensando, de nuestra mente, ¿no? Es decir, ya tenemos que pensar desde ahora cómo vamos a legislar que alguien pueda divulgar nuestros pensamientos en el futuro, ¿no? A partir de, pues, algunas tecnologías y a partir de que pues el acceso neurológico, como puede ser algunas herramientas que ya Starlink, que es otra de las grandes corporaciones de Elon Musk, está tratando de desarrollar, pues podría incluir precisamente la divulgación de nuestros pensamientos. El derecho a la agencia, que es la capacidad de los individuos de actuar de modo independiente, ¿no? Es decir, ejercer nuestra libertad de pensamiento y de nuestro libre albedrío. Ya tenemos que estar pensando precisamente en cómo vamos a exigir nosotros, pues que nos dejen actuar conforme a nosotros queremos. Que un poquito ya podríamos estar discutiendo si somos realmente libres actualmente con toda la invasión que tenemos precisamente sobre publicidad en redes sociales, em, el control que ejerce, por ejemplo, en nuestros dispositivos móviles, el marketing, ¿no? Todo esto que ya hemos hablado tal vez en otros escenarios, sobre empezar a buscar algún término en Internet y que nos llegue publicidad en nuestras redes sociales y que muchas veces, pues, empuja un poco a las personas a que consuman tal o cual producto, ¿no? ¿Qué tan agentes somos en ese sentido, o agentivos? El derecho a la identidad, es decir, la capacidad de controlar la propia integridad física y mental, ¿no? Para ser, pues, nosotros mismos y evitar el registro de la actividad mental y su manipulación, ¿no? Es decir, qué tanto nosotros somos como nosotros queremos ser y qué tanta nuestra identidad está justamente en función de un derecho que nosotros estamos ejerciendo, ¿no? En el futuro, la verdad es que eso va a ser importante legislarlo porque no se sabe qué tan importante va a ser que las herramientas de Internet y de inteligencia artificial puedan entrar en juego hacia nuestra propia identidad, ¿no? Y modificarla. Algo muy interesante es el derecho al el aumento mental, es decir, fuera de los peligros, por supuesto que la inteligencia artificial y las capacidades tecnológicas nos van a ayudar a mejorar como personas y como seres humanos, sobre todo a partir de algunas patologías o mejoras cognitivas. Lo que quieren también es que se democraticen estas mejoras para que no solamente sean algunos cuantos quienes puedan verse beneficiados de esta tecnología, ¿no? ¿Quién va a garantizar que todos podamos entrar a esta tecnología? Si actualmente inclusive el acceso a Internet todavía sigue siendo
un privilegio para algunos, ¿no? No todos tienen acceso a Internet, aunque nosotros podríamos pensar que la gran mayoría ya tiene acceso a Internet, pero hay mucha gente, por ejemplo, en Suayet, que se sigue transportando bastante tiempo hacia algún lugar para poder entregar las tareas y realizar las actividades, ¿no? Lugares en México y en el mundo que todavía están apartados de un punto de acceso a Internet, ¿no? Entonces, eh, exactamente, este es un fenómeno de minorías, ¿no? Y por supuesto, el derecho a la protección del sesgo algorítmico, que como ustedes saben, todo lo que ustedes ven en Internet tiene que ver con un algoritmo. Desde los amigos que les salen más frecuentemente en su timeline de Facebook, o su muro, o la página principal de su red social favorita, hasta los resultados de búsqueda de Google, ¿no? Todo tiene que ver con un perfil con el cual ustedes cumplen y a partir del cual, pues, el algoritmo de dicho portal o dicha red social, pues les muestra precisamente los resultados más cercanos hacia los que hacia los que considera que ustedes van a tener mayor cercanía, ¿no? Entonces, bueno, ya se está hablando precisamente de desarrollar un derecho a no ser víctima de este sesgo, ¿no? Tal vez vale la pena preguntarnos si realmente somos tan amigos de los amigos que nos salen en primer lugar en Facebook, o qué pasó con ese amigo que hace mucho que no nos hemos comunicado. No nos hemos comunicado con ese amigo porque hace mucho que no nos interesa su vida, o al revés, como no nos muestran de su vida, no hemos generado interés nuevamente en esa amistad, ¿no? Es algo para la reflexión que sería importante, ¿no? Pensar cómo el algoritmo nos ha tal vez eh, cercado en un cierto límite de acción en nuestra vida cotidiana y cómo esto va a influir en el futuro a partir de que la inteligencia artificial se vuelva más importante y que el acceso a nuestro cerebro a partir de ciertas herramientas cognitivas y tecnológicas pues pueda verse influido por la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, justo, ¿existe regulación? Pues, ¿qué creen? Que no. Sí se va a poder consultar la presentación. No, no existe regulación, pero hubo dos intentos de dos partidos, ¿no? No quiero poner aquí la totalidad de las iniciativas de ley, pero me las hicieron llegar. Así que este es chisme reciente, chisme del bueno. Ya tiene algunos meses que me hicieron llegar estas regulaciones o estas propuestas, ¿no? Ambas se centran en la misma fracción del artículo 73 de la Constitución, que tiene que ver con regular el espectro televisivo. Se acordarán que hay unas iniciativas de ley que dictan leyes sobre los temas de tecnologías de la información, de la comunicación, la radiodifusión, la banda ancha de Internet, inclusive el correo. En ese artículo, que es el 73, es donde proponen los senadores del PAN incluir la regulación en materia de inteligencia artificial, ciberseguridad y neuroderechos. Y los senadores del PT querían incluir también la necesidad de regular la investigación, desarrollo y aplicaciones de la inteligencia artificial. Lamentablemente esto tiene ya más o menos como 10 meses, ¿no? Ya va para el año. Creo que la iniciativa de ley no prosperó, pero sí hubo ahí un par de intentos y tal vez pues en la siguiente legislatura haya oportunidad de volver a poner el tema sobre esta importancia, porque como les decía, solamente Chile tiene algo relacionado con neuroderechos e inteligencia artificial. España y más o menos la lleva también hablando un poco del tema, pero realmente todavía no hay tanta regulación sobre esto, ¿no? Y ni siquiera tiene que ver con regulación acerca de quién crea los productos, sino cómo la inteligencia artificial nos va a poder beneficiar o afectar a nosotros, ¿no? Sin embargo, en Europa sí que ya hay una ley de IA en el reglamento europeo que se acaba de aprobar el 12 de julio de este año, ¿no? Entonces, esto está súper calientito, esto está recién aprobado. Ya hay un reglamento que tiene que ver con los niveles de riesgo de la inteligencia artificial, aunque todavía se está trabajando en cómo puntualizarlo mejor, ¿no? Entonces, bueno,
sí se ofrece algún marco de trabajo para los desarrolladores y quienes implementan inteligencia artificial, sobre todo a nivel empresarial, ¿no? Tal vez pueda incidir precisamente en algunas cuestiones de la universidad. Y tiene que ver con regular así de manera importante lo que está en alto riesgo, como puede ser, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial puede incidir en las infraestructuras críticas, como puede ser el transporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo puede regularse esto de que la inteligencia artificial tome decisiones sobre qué rutas tomar o cómo estos eh, autos que ya toman decisiones sobre manejarse solitos ahí por la carretera, ¿no? Por supuesto, la formación educativa y profesional, que puede determinar que una persona tome ciertas decisiones sobre su propia vida, los componentes de seguridad, que la inteligencia artificial pueda decidir sobre quiénes merecen o no un trabajo, ¿no? Eso necesita una regulación rápida y pronta, ¿no? Servicios públicos y privados, por ejemplo, calificación crediticia hacia los ciudadanos, es decir, quienes pueden acceder a un crédito. eh, Aplicación de la ley que pueda interferir con los derechos fundamentales de las personas, por ejemplo, la evaluación de la fiabilidad de algunas pruebas, la gestión de la migración a partir de la inteligencia artificial y, por supuesto, la administración de la justicia a partir de la inteligencia artificial. Todo esto es de alto riesgo porque es de alto impacto para las personas, ¿no? Entonces, por supuesto, necesita este marco legal que se está creando para poder ser regulada rápidamente. En algunos riesgos limitados, pues ya está las obligaciones para garantizar que los seres humanos están siendo informados cuando utilizan una inteligencia artificial, como puede ser, por ejemplo, los chatbots. Ya tiene que ser forzosamente declarado que están utilizando una inteligencia artificial con quien estás interactuando, ¿no? Eso es muy importante porque no tiene que quedar duda de que con quien es tu interlocutor es una inteligencia artificial, ¿no? Se debe identificar, por supuesto, el contenido creado con inteligencia artificial y ser informado. Esto incluye, pues, lo que venimos platicando. Las imágenes, los textos, en todo momento tienen que ser explícito que está siendo creado con inteligencia artificial, incluyendo audio y también video. Y las cuestiones con bajo riesgo o riesgo nulo, pues en realidad siguen siendo gratuitas y de bajo perfil, como por ejemplo los filtros de spam. Los filtros de spam que nosotros tenemos en nuestro correo electrónico, el correo electrónico no deseado, es una inteligencia artificial gratuita y que parece que no corre riesgo a nadie, así que van a mantener su uso y que no supone ningún tipo de problema, ¿no? Algunos videojuegos que utilizan inteligencia artificial también van a seguir empleándose con cero riesgo, ¿no? Ahí no hay problema y no hay que meterse en tanto problema con eso, ¿no? Entonces, ahí va a estar. Y bueno, así llegamos al final de nuestra primera sesión. Dice Diana García que aquí ya tienen autos, taxis, y se les hacen peligrosos. A ver si nos dicen dónde, ¿no? Me imagino que se utilizan con IA. Bueno, en esta semana 1, que es la semana del 9 al 15 de septiembre, vamos a tener nuestra primera tarea que es muy simple. Son dos tareas muy simples. Una es responder a un cuestionario inicial, que ambas cosas les voy a mandar por correo, y leer y analizar la primera noticia con ayuda de nuestros chatbots, ¿no? De hecho, justamente con este curso, pues también queremos hacer esta primicia de unos chatbots que hemos estado entrenando para que ustedes nos puedan, con su uso, decir qué les parece. Si precisamente cumplen como una buena inteligencia artificial, si ustedes se dan cuenta o no de si son seres creados con inteligencia artificial. Y bueno, estas dos tareas serán enviadas por correo electrónico a toda la lista para que puedan cumplir con estas primeras dos pequeñas tareas antes del 15 de septiembre. Por supuesto, se los vamos a mandar lo antes posible para que ustedes puedan estar en el grito sin tareas pendientes, ¿no? Recordemos que el siguiente lunes es así en Estados Unidos. Recordemos que el siguiente lunes es feriado y por eso vamos a tener nuestra segunda sesión el día martes
17 a las 6 de la tarde con el profesor Rodrigo Medrano. Pero para entonces ya habremos concluido con estas pequeñas 2 tareas, ¿no? Son tareas muy simples, realmente son tareas muy fáciles. Les voy a mandar adjunto a ese correo estas diapositivas que utilicé durante esta primera sesión, el enlace al video de YouTube generado con esta primera sesión grabada y el enlace a nuestras primeras 2 tareas. Más o menos es algo así, José, como ir investigando un poco qué tal con estas tareas. ¿Sí, Blanca? Buenas noches. ¿Esta segunda tarea habrá algo entregable? No, porque nosotros tenemos los registros de quienes participaron. Es decir, nosotros podemos saber quiénes participaron con este pequeños chatbots. Así que ustedes no se preocupen. De hecho, el único entregable que ustedes van a realizar es hasta la tercera sesión en donde van a entregar este pequeñito trabajo escrito que va a ser una reflexión sobre los peligros que conlleva la inteligencia artificial y las herramientas de inteligencia artificial que han empleado y que recomiendan, ¿no? Entonces, pero eso va a ser hasta el final de la tercera sesión, que será el 23 de septiembre. Antes de eso, solamente es responder a nuestra pequeña encuesta y leer y analizar la primera noticia con nuestro primer chatbot, ¿no? No hay formato de asistencia, como decíamos hace rato. Aquellos que, por ejemplo, no han cambiado su nombre de usuario, como consultorios de salud visual, como Marley, y aquellos que tienen solamente un nombre, como Alejandra, recuerden cambiar su nombre a un nombre y aunque sea un apellido para que nosotros podamos revisar la lista de participantes y cuadrarla con la lista de registrados en PROSAP y en el formulario de público en general. Entonces, muchas gracias, Andrea Maya. Y con eso ustedes ya participaron y ya tenemos registro de quién entró en esta sesión. Sí, Leti. Profesor, la siguiente clase yo nada más puedo estar 1 hora, porque después tengo una actividad con la doctora Adriana. Entonces Está no hay bien. ningún problema que me salga a la mitad. No, no hay problema. De todas formas, le voy a decir a Adriana a ver qué de hecho. No es cierto. Sí, claro. Sí, Bueno, nada más eso era. Gracias. no, pues gracias a ustedes. En cuanto tenga, sí, Tlali. Disculpe, profesor, escuché que iba a ser grabada la sesión. ¿Dónde podemos nuevamente acceder a ella para revisarla? Claro, en cuanto terminemos, yo la voy a guardar y la voy a subir a una cuenta en YouTube. Les voy a mandar precisamente con el correo de las tareas el enlace de este video grabado y las diapositivas de esta primera sesión, junto con los enlaces a las tareas. Ok, gracias. De nada, entonces, pues los espero con el profesor Rodrigo Medrano en la siguiente sesión para que recuerden asistir a sus 3 sesiones y así tener nuestro primer curso de inteligencia artificial. Les agradezco mucho su participación. Voy a detener la grabación.